resumen, el compendio, pero advierte justamente que es una tarea imposible, pero realmente está muy bien hecho esta cosa de este señor Gonzalo Rodríguez. Ahora, ¿por qué este interés por Spengler? Uno, porque Spengler, tal como adoraba a los suicidas, también adoraba a los ensayistas. Y Spengler, contra todo lo que es un ensayista. Y esto lo decía ya este mismo señor Armando González Rodríguez, el ensayista. Ensayista era lo más monstruoso, pero ensayista al fin. Entonces, esto era la cosa que yo quería decir. Porque en este señor González, Armando González Rodríguez, que fue sacerdote, pero después entonces fue, para eliminar un poco, era muy sacerdote, probablemente más inteligente de los otros padres franceses, pero resulta ser que se aburrió de cura y se mandó a cambiar. Y fue prácticamente una mano derecha de Arturo Alessandri, del León. Entonces le pregunta, León le pregunta, oiga, don Armando, dígame, ¿detrás de qué chinonga se fue? Y el otro le dice, no, es que hemos hecho algo serio. ¿Qué le pasó, hombre? Ya no creo en Dios. Yo justamente siempre lo miraba, porque cuando uno pasa estas cosas, se va que la ley no sé qué seguía haciendo, se va. Igual que el amor, igual que toda la fe, es decir, no se puede sostener. A mí personalmente me parece un tipo muy ético, ¿verdad? Bueno, este es el autor se llama La crisis de la fe racionalista, era un maestro mío. Una vez le pregunté, me gustaba mucho leer, entonces he leído, padre, qué sé yo, la cosa de Rodríguez. No, ¿y por qué no? Porque puedo perder la fe. Claro. Entonces, de esto también se decía, no sé, una anécdota muy buena, dice que de repente se ponía, qué sé yo, la sotana, ya cuando fuera de cura. Entonces, ¿y por qué uno se cree se pone la sotana? Entonces respondía, para escribir con más fuerza. Bueno, en fin, lo importante entre la clasificación de autores que da Cerda, dice, lo ve como un autor, es una palabra, un pensador oracular. Tema que está lleno de pensadores oraculares, digamos. Entonces dice, cito una cita de Spengler, dice, yo veo más lejos que otros. Ha visto no solo grandes posibilidades, sino además peligros enormes. Veo su origen y tal vez el camino para esquivarlos. Este es el gran pensamiento oracular. Bueno, ahora, pensadores tradicionalistas y pensamiento contrarrevolucionario. Cerda escudriña un antes y un después en el fascismo, pero también un antes y un después en la revolución conservadora. Pero debe ir más para atrás en este caso. Los supuestos de la revolución conservadora son más remotos que los del fascismo, en efecto. El ensayo ha venido siempre siendo un instrumento idóneo para hablar de política en tiempos poco propicios. ¿Qué son los tiempos poco propicios? En términos de Cerda, tiempos de alteración, tales como guerras, discordias civiles, catástrofes o epidemias. Advierte, en tales emergencias solo cabe tomar distancia y mirar fríamente cada suceso, acto, palabra o gesto, en que todo lo que ocurre tiene un sentido oculto e invisible, y es preciso descubrir siempre lo justo, siempre lo justo, lo que se podía y debía decir, nada más. Un acto de serenidad dentro de una historia frenética, enloquecida, que se prolonga discursivamente cada día en el panfleto, el nivel difamatorio o la consigna que se inclusan los facciosos enfrentados. ¿Por qué cito tiempos de alteración? El libro, justamente, de Martín Cerda fue editado en tiempos difíciles. Recuerda, el gerente de la editorial, el traductor que decía, había sido cancelado. Cancelado, sí.
Después sucedió un vendedor de citronetas. Yo, en serio, no sé, después caí en este asunto, me introducí como yo era aduanero, pero vine a parar en esto porque me interpuse con el jefe personal, entonces me mandé a alguna parte. Entonces son tiempos difíciles. Y Martín, que parece que también era medio burro paliado, tal vez nos llevamos bien por eso. Entonces, él, lógicamente, había aprendido un poco de Lucas esto de la conciencia posible. Siempre uno tiene una conciencia posible. Es decir, no se trata de... Es decir, hay que ser como muy delicado en esas épocas, un poco... Pero no con esta cosa que podríamos llamar de saber nadar y conservar la ropa, que es demasiado burgués, sino que es más o menos... el burgués prácticamente ahí dice pura cansada, nunca lo van a agarrar por eso, pero sino que de repente la gente tiene oídos, entonces hay que ser como muy sutil. Yo lo sé. Un día, tiempos difíciles, conversaciones. Un día le comento, yo estaba trabajando en otra parte, ya había incurrido algunas giras teológicas de la universidad, vaya a saber, nunca supe, pero no importa. Estaba trabajando en otra parte. Un día, comentando algún tema, estaba aburrido, dije, mire, fíjese que cuando cae el emperador en Alemania, cuando el jefe del ejército se reúne con todo su equipo, entonces dije, mire, bueno, ¿salvamos al Kaiser o salvamos al ejército? Y se paró toda la oficialidad y dijo, salvemos al ejército. Al día siguiente me habían echado. Es decir, uno no puede darse las ingeniosas. Totalitario, tampoco no sé. Bueno, voy a referir un párrafo muy pertinente. ¿Sí? En la Ilustración, a la Revolución sostiene cerca el panracionalismo extremo de la Ilustración, no solo desenvolvió hasta sus últimas consecuencias el gesto dubitativo de Descartes, sino además la racionalización total y por ende totalitaria de la vida que impusieron desde el poder los revolucionarios franceses. La idea de razón que manejaron los jacobinos durante el terror no infería mucho de la propuesta por Voltaire, Diderot o Condorcet en sus escritos, pero su fetichización permitió que el pensamiento liberador de la Ilustración, al pretender realizarse en la historia, se convirtiera en la lógica y en el lenguaje de una carnicería. El terror no fue un accidente en la marcha de la revolución, sino, como lo advirtió Ribadol, fue una conclusión de la racionalización total de la vida que, consecuentes con la proposición de los filósofos, llevaron a cabo los revolucionarios más extremistas de 1789. Este proceso fue el que describió Hegel cuando, en un célebre párrafo de la fenomenología del espíritu, mostró como la libertad absoluta que los revolucionarios franceses se propusieron realizar, al no ser lograda, solo operó negativamente, dejando como casi única secuela la muerte más fría y más insulsa. De este modo, la fe ilimitada de la razón, al perder su orientación crítica inicial e instituirse en un dogma o ortodoxia, se transformó en un poder sombrío, intimidante, amenazador, universal. Hay también una miseria pacífica. Cerda, tras proveer, la designa como la miseria conservadora. Dice, la mayor miseria de los conservadores consiste en que no tienen en verdad nada que conservar. Ni siquiera la sombra de esa honesta tradición legitimista que desde las postrimerías del siglo XVIII sembraron en las almas nostálgicas los pensadores contrarrevolucionarios franceses, Rivarol, de Maistre, de Bonal. Para ellos, en último trámite, se trataba de conjurar la existencia trágica de 1789 mediante una escritura, por así decirlo, oracular. Otra vez tenemos la escritura oracular de Spengler, la tenemos aquí. Es decir, como en ciertas épocas hace falta esta escritura oracular. Cerda diferencia entre el legitimismo y los diversos movimientos conservadores desde el siglo XIX hasta nuestros días. Respecto del legitimismo francés, subraya su coherencia interna, que reside
en el hecho de haber sido una respuesta conceptual e imaginaria de la clase descabezada por la revolución, sus ideas en lo esencial fueron pensadas en vista de la historia vivida y no copiadas o calcadas de otras ideas. Por eso justamente Rivarol pudo prevenir en 1792 a la nobleza emigrada contra la tentación, llegado el momento de su vuelta a Francia, de sustituir el terror revolucionario con un terror blanco. Rivarol no vivió lo suficiente para presenciar la desatención de su advertencia. Respecto a los movimientos conservadores, dice Cerda, han sido en verdad un producto de lo mismo que pretendían combatir el ideologismo sin tregua, la pasión por las ideas, la ideocracia. Para ir cerrando el panorama por mi cuenta, agrego conservadurismo y racionalista. La expresión empleada por Hermann Heller, profesor de Derecho Constitucional y crítico del formalismo jurídico de Kelsen, cuyo logicismo condujo a comprender la democracia como una nomocracia. Sí, por supuesto que Heller, no a Heller y no a Carl Schmitt, se dieron cuenta la tragedia de la República de Weimar es que era una democracia muy constreñida, que no podía resistir, soportar o manejar la democracia de masa. Ahora, hay otra cosa curiosa que le dedica atención Martín Cerda a la contrarrevolución conservadora o nacional bolchevique. Cerda la caracteriza como movimiento de pensadores brillantes, de grandes polemistas y apasionados panfletistas, pero sin mayor arraigo social que su rechazo al Estado liberal, la economía capitalista y el individualismo burgués, y a la vez su violenta oposición al marxismo, al Estado socialista y a la revolución proletaria. Nacido de un proceso de inseminación ideológica múltiple, el conservantismo ideológico alemán de los años 20 estaba, sin embargo, destinado a volatilizarse, cuando Hitler, invocando algunas de sus ideas más estridentemente repetidas, impuso el silencio a toda ideología que no fuera la suya. En una connotación de su diario, escrito en medio de la zozobra de la Segunda Guerra Mundial, Jünger recordaba con más amargura que nostalgia esos años en que todos parecían vivir en un permanente juego de ideas. Izquierdas y derechas, dice. Una de las características del colectivo designado como revolución conservadora comprende fuertes individualidades, tanto que casi con seguridad se sentirían más identificadas con lo que alguna vez se dijo el propio Jünger, anarquista de derecha. Respecto a la encarnizada discusión izquierdas y derechas, escuchemos a Jünger. Actualmente son ya categorías orgánicas por la parte del cuerpo. Piensen en las manos, ambas son indispensables. Es obvio que cada una existe en función de la otra. Desde este punto de vista son igualmente necesarias. Lo que me pareció claro desde las convulsiones de la República del Weimar es que ya no se sostiene la tradicional representación espacial del significado político de estas categorías, según la imagen en que la derecha se instala en un parlamento, es decir, en un parlamento donde la derecha se instala en un lado y la izquierda en el otro. Y esto es más válido hoy en la edad de la técnica y las comunicaciones de masa. Personalmente, dice Jünger, me siento más allá de tal esquema que ha llenado a Anaqueles de ideología. Lo que era antes el conservantismo. Hay un antes y un después en el conservantismo. Hasta su avenimiento, aclara Cerda, el conservantismo había sido, como casi todas partes, un gesto de salón, el orgullo de un linaje, o simplemente la confesión de una impotencia. Los ideales valen como ideales, pero son ya inalcanzables o idealizados. Los conservadores revolucionarios, al contrario, levantaron una ideología, disputaron las calles, extremaron las pasiones, y llegado a la hora decisiva, fueron aventados por las mismas fuerzas oscuras que ellos habían desatado o ayudado a desatar. Epitafio del conservatismo revolucionario. Cerda cita otra anotación de Jünger que a su juicio es la más honrosa descripción para una lápida de tal conservatismo. Vivíamos en el huevo del Leviatán. Pronto la escuela de München, la más chata de todas, impuso. Era la que trabajaba menos en vano. En mis cartas y papeles de esos años se encuentran cantidad de nombres: Nikic, Heilscher, Ernst von Salomon, Kreis, Albert Erich Günther, recientemente muerto, apuntaba más alto. Sus compañeros han sido asesinados, han emigrado, han renunciado u ocupan importantes puestos en el ejército, en el segundo bureau o en el partido.
Pero todos los que están vivos todavía recordarán siempre esos tiempos en que no se vivía sino para la idea. Pero por supuesto, probablemente uno de los últimos autores que voy a citar, que también lo acerca, es el caso de El Gonzalo. El Gonzalo estuvo complicado en el asesinato de Rathenau. Ahora, para tomarle el pulso justamente a Gonzalo, hay un texto que es bien claro, yo creo que más claro que esto, echarle agua. Dice: nosotros que hemos combatido bajo las viejas banderas, hemos salvado a la patria del caos. Dios nos perdone. Fue un pecado contra el espíritu. Creíamos salvar al ciudadano y salvamos al burgués. Buen texto. Ahora, el Nietzsche, o la teoría de la rabia.